Bueno, voy a comenzar con los estudiantes que nos van a presentar el día de hoy. Tenemos a Paula Ojeda, de pregrado de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Tenemos a Gabriela González, de posgrado de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y tenemos a Cristian Vázquez también, de pregrado de la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Así que muchas gracias a los tres. Y comenzamos con la presentación de Paula Ojeda, la cual se titula Análisis composicional y temporal de sedimentos suspendidos transportados por el río Báquer hacia el Canal Martínez como firma glaciar del campo de hielo norte entre 2014 y 2015, región de Aysén. Así que te doy el espacio, Paula. Recordar que Súper, son 10 muchas minutos. gracias, Voy a avisar Leo. como un Sí, minutito ¿se ve antes. bien? Ya. Sí, 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 sí. Súper, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes a mis compañeras, a mi compañero también, mucho gusto, Disculpa, y a los Paula, docentes. yo no veo presentación. Tienes Veo que hacer Mm, doble clic, quizá. a ver, voy de nuevo. Ahí sí, debería estar. Ahí sí, ahí sí. Dale nomás. Súper, ya. Entonces voy a volver a poner el tiempo. Voy. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañero, mucho gusto y docentes presentes. Les agradezco de antemano la instancia para poder presentar mi investigación en desarrollo en esta mesa temática sobre calidad de agua y resiliencia en ecosistemas acuáticos. Mi investigación se titula Análisis composicional y temporal de sedimentos suspendidos transportados por el río Báquer hacia el Canal Martínez como firma glaciar del campo de hielo norte y tiene un encuadre temporal entre los años 2014 y 2015 en la región de Aysén, al sur de nuestro país. Como pueden ver, esta investigación también está en el marco de, bueno, del Departamento de Pregrado, de la Escuela de Primavera, de la red ENEAS, de la Universidad de Chile y también cuento con el apoyo del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Bueno, para comenzar introduciendo mi temática, les planteo esta pregunta, un poco qué está ocurriendo en las cuencas de montaña a escala global, ¿ya? Y sobre aquello tenemos dos subsistemas planetarios muy relevantes. En primer lugar, la criósfera, como los componentes congelados de este sistema, y por otro lado, el océano global, como la reunión de los diferentes océanos de nuestro globo. Y estos sistemas no están estáticos, ¿verdad? No son inmunes a los cambios y se ven tensionados por la crisis climática que enfrentamos actualmente y por lo tanto existen límites planetarios que se están transformando. En particular, es de mi interés saber qué está ocurriendo a partir del deshielo glaciar, ¿verdad? A partir del aumento de las temperaturas y donde la literatura también señala que el deshielo y el derretimiento de los glaciares está en aumento, en un sostenido aumento, cuyas proyecciones también nos indican que esto va a seguir aumentando progresivamente. El deshielo glaciar se reconoce como un input, como una entrada a través de los sistemas fluviales a otros medios como el medio oceánico. Entonces aquí reconocemos una interacción de procesos continentales, ¿verdad? En las partes altas de la cuenca y los procesos oceánicos, aguas abajo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué nos interesa saber de este proceso que conecta una interfaz, ¿verdad? Que hay un aporte de agua dulce que ingresa al estuario, en este caso, en un ecosistema de fiordo, pero también el agua no ingresa sola, no es solo agua, sino que tiene una carga de materiales como sedimento suspendido. Ya hay una carga sedimentaria que ingresa, en este caso, al sistema de fiordo, y en particular hay un macronutriente que va a ser muy importante en esta investigación, que es el fósforo, que ingresa al océano desde el continente. Bueno, y qué relevancia tiene esto en el sistema, que ocurre en procesos físicos y sedimentarios que introducen y redistribuyen componentes en la cuenca. Y por supuesto que esto tiene implicancias en los procesos biogeoquímicos aguas abajo y también biológicos al interior del ecosistema de fiordo. Bueno, eso fue una pequeña introducción. Y ahora pueden ver un mapa conceptual mucho más profundo, más específico de esta problemática, pero lo que yo quiero que se entienda es que hay una interacción entre sistemas. Ya tenemos la criósfera, el sistema glaciar, las cuencas hidrográficas que son protagonistas, los ríos, ¿verdad? Los sistemas fluviales y el océano global. En particular, en esta investigación es de interés un sistema estuarino de fiordo, que es el Canal Martínez, el cual corresponde a la desembocadura del río Báquer
el cual es alimentado en su carga sedimentaria en gran medida por el campo de hielo norte, que se encuentra en la región de Aysén, en el sur de Chile, y corresponde a al tercer cuerpo de hielo más grande del hemisferio sur y también una importante reserva de agua a escala global. Notamos que existe esta crisis climática, ¿verdad?, que ya mencionamos, con un aumento de temperaturas globales que produce este deshielo glaciar acelerado, ¿verdad? Con el aumento de carga sedimentaria y que permite introducir entonces y redistribuir diferentes materiales como nutrientes y minerales que son contenidos y transportados en estos sedimentos suspendidos, ¿ok? Entonces así interactúan el proceso continental en la parte alta de la cuenca con los procesos que ocurren aguas abajo llegando al océano. Bueno, esto ocurre a través de diferentes procesos, importantes procesos de meteorización geoquímica y también mineralógica, ya que están ocurriendo en las laderas del campo de hielo norte. También procesos físicos erosivos, donde el hielo del glaciar es abrasivo con la roca madre que va erosionando y produciendo entonces sedimento. Y finalmente, por supuesto, los procesos físicos de transporte y descarga que permiten esta conductividad sedimentaria a escala de cuenca. ¿Qué ocurre con todos estos procesos? Finalmente existen efectos en cadena, ya que están influenciados por los sistemas glaciares, ocurriendo en el interfaz de la zona periglaciar y con efectos aguas abajo, ¿ya? Entonces va a afectar la disponibilidad y la calidad de agua en el sistema. Y principalmente hay dos efectos en estas implicancias biogeoquímicas que mencionamos anteriormente sobre la disponibilidad y especiación de nutrientes, que tiene que ver con la distribución de los nutrientes en el agua. Y también hay una modificación del ambiente lumínico, aguas abajo, puesto que esta carga sedimentaria también inhibe la penetración de la radiación solar, entonces tiene un efecto ecológico en el ecosistema de fiordo. Y esto finalmente modifica la circulación estuarina, ya que es un sistema de bicapas bidireccionales que tiene toda una estructura y esto se puede alterar respecto de la disponibilidad o no de ciertos nutrientes. Entonces tenemos una serie de repercusiones ecológicas sobre la productividad marina, que es la base de la vida en el océano, pero también para nosotros. Entonces, a partir de estos efectos y los procesos que pudimos desglosar, ¿cómo podemos analizar estos efectos que ocurren en esta interfaz tan compleja? Bueno, poniéndole una lupa y observando de cerca eh, qué, de qué se componen y cómo es la variación temporal de los sedimentos suspendidos, como una potencial firma de influencia glaciar en esta cuenca. O sea que si nosotros nos ponemos a observar estos sedimentos suspendidos, podríamos entonces conocer los procesos que están ocurriendo aguas arriba. Eso es lo interesante. Y eso me permite plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera los sedimentos suspendidos que son transportados por el río Báquer hacia el canal Martínez constituyen una firma de influencia glaciar, considerando su composición y su variación temporal durante los años 2014 y 2015? Bueno, a continuación expongo mis objetivos. El objetivo general, por supuesto, que responde a esta pregunta: analizar la composición y la variación temporal de los sedimentos que son transportados por este río hacia el ecosistema de fiordo, como una potencial firma glaciar de procesos geoquímicos y mineralógicos que pudieron haber ocurrido en el campo de hielo norte durante los años de estudio, ¿ya? En este sentido, planteo dos objetivos específicos para responder a mi pregunta de investigación. En primer lugar, analizar la concentración de fósforo particulado contenido en los sedimentos y, en segundo lugar, identificar los tipos y cantidades de arcillas presentes. Esa es la parte mineralógica de los sedimentos transportados por el río Báquer hacia el canal Martínez. Como esta es una memoria de título en desarrollo, hoy yo les voy a exponer los principales resultados y conclusiones del objetivo específico número uno, ¿ya? Que tiene que ver con el fósforo particular. Respecto a las metodologías empleadas, aquí les presento una linda cartografía del área de estudio que corresponde a la cuenca baja del río Báquer. Esto está en la región de Aysén, ¿verdad? En la Patagonia chilena. Y si se fijan, es un sistema bien complejo que tiene tributarios de la cordillera andina en el flanco este y, por otro lado, en color gris, los tributarios del campo de hielo norte en el flanco oeste de la cuenca. También notamos la importante presencia del campo de hielo norte como un modulador de los procesos sedimentarios em, que rigen y determinan la composición sedimentaria de la cuenca. Y si se fijan, aguas abajo, cercano al área de la desembocadura del río Báquer, donde se ubica la localidad de Tortel, está el sitio de muestreo de agua, donde se realizaron los muestreos temporales de 10 días en marzo de 2014, enero de 2015 y de 8 días para julio de 2015. De esta forma se obtuvieron 28 filtros de sedimento que fueron conservados durante 10 años en el Laboratorio de Limnología del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Bueno, para responder al objetivo 1, que busca analizar la concentración de fósforo particulado que se encuentra en estos sedimentos suspendidos,
También hay una idea de hipótesis detrás que es identificar una potencial firma glaciar de estos procesos geoquímicos en el campo hielo norte. Para eso se realizó una remoción de sedimentos seguido de extracciones químicas secuenciales para la detección de fósforo y finalmente se calcularon los valores de fósforo y fosfato, que son los que nos permiten analizar entonces la variación en patrones temporales, ¿verdad? En primer lugar, se realizó una remoción de sedimento. Pueden ver el filtro envuelto en un sobre de aluminio, ¿verdad? Protegido durante 10 años en condiciones controladas de laboratorio y algunos materiales que se utilizaron para hacer esta extracción de sedimento. Ya se removió el sedimento como una galleta, ¿cierto? Se fue rompiendo del filtro para luego almacenarlo en este cuenco y finalmente guardarlos en estos frasquitos que pueden ver en la foto de la derecha. En segundo lugar, la metodología para el objetivo uno fue muy importante en relación con las extracciones secuenciales que se realizaron, que son cuatro. Esta metodología es una adaptación de Hawkins 2016. Todo lo que está en color azul en este mapa conceptual corresponde a innovaciones y adecuaciones de la metodología. Fue mucho más que una réplica, puesto que tuvimos que adaptarlo a las condiciones y materiales de laboratorio. Y principalmente son cuatro químicos diferentes que se usaron en orden para ir detectando las fracciones más lábiles o refractarias del fósforo particulado. ¿Ya? Y yo les dejo el desglose, entendiendo que no, tal vez no todos sabemos a qué corresponde cada una de esos nombres químicos, ¿verdad? Entonces se realizó todo el proceso de laboratorio y finalmente hicimos un cálculo de valores para detectar los patrones de variación temporal del fósforo particulado. Un primer valor normalizado es determinado por el régimen de caudal. ¿Ok? Voy a ir cerrando porque se me acaba el tiempo, pero si se fijan, los pulsos de las series temporales están muy determinados por el deshielo en los meses de verano y para el mes de julio notamos que hay pulsos mucho menos pronunciados. Si nos fijamos en la comparación mensual de la mediana de fósforo y fosfato de miligramos por litro de agua filtrado, notamos que hay mucha mayor detección de fósforo para el mes de enero y marzo versus el mes de invierno que es casi ausente. Sin embargo, cuando vamos a un segundo valor porcentual que busca representar la cantidad intrínseca de fósforo presente en los sedimentos, independiente del volumen de agua filtrado, los resultados cambian drásticamente. Y notamos que inclusive en el mes de julio, que es el mes de invierno, hay una mayor detección de fósforo particulado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando observamos un valor que no es influenciado por el régimen de caudal, o sea, por la hidrología de este río, que es un río de deshielo glaciar, de régimen glacial, notamos que probablemente la dinámica y disponibilidad del fósforo particulado no solo está determinada por el deshielo, sino también por otros procesos de control geoquímico potencialmente que van a determinar entonces su disponibilidad, es decir, más allá del régimen de deshielo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir a partir de esta investigación en este primer capítulo de la memoria de título? Que el análisis de fósforo particulado permite advertir una potencial señal glaciar proveniente de las laderas del campo de hielo norte, la cual es la principal fuente de sedimentos de este río. Y también destacar que la metodología fue capaz de detectar fracciones de fósforo que no son capaces de determinarse en análisis de agua convencionales, ¿ya? Por esto tiene un valor analizar los sedimentos suspendidos del río y ofrece una herramienta adecuada para estudiar la dinámica sedimentaria y el transporte de nutrientes en ambientes periglaciares y aguas abajo. A continuación les dejo disponibles las referencias y muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Paula. Seguimos directamente con la siguiente presentación, que corresponde a la estudiante Gabriela González, con su investigación titulada Evaluación espacio-temporal de floraciones algales en el lago Bichuquén mediante estimación satelital de clorofila A, 13 y 2023. La presento al tiro. Eh, Muchas gracias. ya. ¿Me escucho? ¿Se ve bien? Te escucho bien, pero me aparece cargando. No sé si a los demás también les aparece Ya cargó así. por este lado, Sí sí. lo puedo ver, sí. Ya, súper. Bueno, me presento. Mi nombre es Gabriela González Vera. Soy estudiante del Magíster en Geografía de la Universidad de Chile. Y bueno, mi investigación es más bien un anteproyecto, por lo que también mi título cambió y voy recién en la metodología. Eh, así que eso.
El título es Clorofila A y actividades antrópicas en el lago Bichuquén, un análisis de espacio temporal basado en imágenes satelitales en el periodo 2013 al 2023. Para contextualizar, los lagos son imprescindibles porque nos proveen servicios ecosistémicos claves como el abastecimiento de agua, la mitigación del cambio climático y muchos beneficios más. Sin embargo, estos se han encontrado bajo una amenaza global por actividades humanas que recargan estos cuerpos de aguas con contaminantes y estas actividades pueden ser tanto expansión urbana, el turismo, cambios de uso de suelo, entre otros. Y esto lo que hace es enriquecer de nutrientes estos cuerpos de agua, principalmente con fósforo y nitrógeno. Y esto se llama eutrofización. Y la eutrofización provoca una proliferación excesiva de algas, reduce el oxígeno disuelto y por lo tanto afecta la vida acuática. Bueno, ¿cómo se puede medir la eutrofización? Hay muchos parámetros para medirla, como la transparencia, el pH, entre otros, pero mi estudio se especifica en la clorofila A. ¿Y por qué la clorofila A? Es porque el pigmento principal del fitoplancton, de las algas que florecen, y su concentración es un indicador de biomasa algal. Además, funciona como un termómetro biológico, porque a más nutrientes por contaminación, más algas crecen y por lo tanto mayor es la concentración de clorofila A. Y también es el parámetro más utilizado en la teledetección actualmente para monitorar la calidad del agua y los procesos de eutrofización. Bueno, existe un desafío del monitoreo de la clorofila y otros parámetros, que es el de mediciones in situ, que son muy efectivas, pero costosas y logísticamente complejas, porque dependen de las condiciones climáticas que existan, y también las limitaciones en la escasa cobertura espacial y temporal, por lo que dificulta detectar eventos repentinos como las fluctuaciones algales. Y la solución propuesta para esto es la teledetección como un complemento que permite la observación continua, sistemática de grandes extensiones mediante las imágenes satelitales. Y también es una alternativa eficiente y complementaria, como dije, para entender la dinámica de calidad del agua a lo largo del tiempo. Bueno, el caso de estudio es el lago Bichuquén, que es un lago costero albuférico con una superficie aproximada de 12,96 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 33 metros y se ubica en el centro de Chile, la región del Maule. Este lago evidencia el deterioro desde el 2018, pasando de condiciones eutróficas e hipertróficas e incluso mesotróficas. Y los factores agravantes principales son el vertimiento de aguas residuales de las casas aledañas al lago, la intensificación de la actividad turística estacional, sobre todo en verano, y la expansión urbana regulada, y también eventos naturales como el tsunami de 2010 que provocó la intrusión salina y otros efectos como más bien de variabilidad climática, como temperatura, precipitaciones, etc. Para esto, la pregunta de investigación es, ¿cómo varía la concentración de clorofila A en el lago Bichuquén en el tiempo y el espacio? ¿Y cómo se relaciona con las actividades antrópicas a partir de los modelos empíricos basados en imágenes satelitales durante el periodo 2013-2023? Y mi hipótesis es, la dinámica espacio-temporal de la concentración de clorofila A en el lago Bichuquén puede evaluarse mediante modelos empíricos basados en imágenes satelitales, revelando patrones de variabilidad asociados a los factores ambientales y las presiones antrópicas. Para esto, mi objetivo general es evaluar la dinámica espacio-temporal de la concentración de clorofila A en el lago de Chuquén mediante los modelos empíricos y su relación con las actividades antrópicas en el periodo ya mencionado. Para esto, el objetivo específico número uno es estimar los modelos empíricos para la estimación de clorofila A partir de las imágenes satelitales y comparando los resultados con mediciones in situ. El objetivo específico número 2 es analizar los patrones espaciotemporales de concentración de clorofila A en el lago Bichiquén. Y por último, el tercero es relacionar los patrones de concentración de clorofila A con las actividades antrópicas desarrolladas en la cuenca del lago Bichiquén. Em, Como es una investigación que se está llevando a cabo, esta es mi propuesta metodológica por ahora, y parte con la adquisición de datos desde el periodo 2013 al 2023
con la descarga de imágenes Landsat 8, que tiene una mayor cobertura temporal, el Sentinel-2, que tiene una mayor resolución espectral, pero las imágenes están disponibles desde el año 2015, así que hay un vacío desde ahí. Y de Planet Scope, todavía no elijo el satélite a trabajar, pero esto va a ayudar como para tener una resolución espacial más precisa. Y esta temporalidad se escogió porque son las fechas que la Dirección de Aguas tiene muestreos en el lago, y para comprobar si es que estos modelos de combinaciones de bandas son efectivas, se deben comparar con mediciones in situ reales. Entonces, se tiene en consideración esa fecha y también las imágenes que... ¿Cuál destaca más la consideración anteriormente de que se va a hacer la calibración y validación de estos datos con los datos in situ de la Dirección General de Aguas? Y por último está el análisis espacio-temporal y el modelamiento relacional, que se van a hacer mapas y series temporales de donde se aplican los modelos de validación, los modelos validados para crear los mapas de concentración de clorofila A y series de tiempo para estaciones del periodo ya mencionado. Y por último también se van a agregar la correlación entre zonas de la presión antrópica y la variabilidad de clorofila A mediante herramientas y estadística espacial. Bueno, hasta ahí está mi investigación por ahora. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Gabriela. Ahora vamos a pasar directamente a la siguiente y última presentación, que es de Cristian Vázquez y se titula Resiliencia de humedales y gobernanza del agua, propuesta de marco metodológico de evaluación. Así que dale nomás, Cristi. Muchas gracias. Ya voy a compartir en breves. ¿Se ve el PPT? Sí, pero tienes que poner en modo presentación, eso sí. Ahí, ¿se ve? Eh, sí, es que se ve como dos Ah, diapositivas. Se No ve sé, en pantalla no sé si está en presentada. modo presentación. a ver, déjame configurar algo. Para de compartir, compartir. Ay, no lo escucho ahora. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Ah, ya. Ya me asusté que no escuché No, tanto no, no, silencio. Ya, ahora todo sí. bien. Ahora sí, muchas gracias. Ya voy a tomar el tiempo porque puede que no me alcance porque es un tema más o menos complejo, pero voy a hacer lo Sí. posible. Te voy a avisar, si quieres, te puedo interrumpir, nomás como el Sí, micrófono, porfa. diciéndote que te queda un minuto Ya, para que no ya. nos pasemos. Muchas Súper. gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, buenos días a todos los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Vázquez y hoy les vengo a hablar sobre un avance en general y un poco de avance en memoria de título de pregrado, llamada Resiliencia Humedal y Gobernanza del Agua, propuesta de marco metodológico de evaluación. Bueno, como un contexto rápido, sabemos que el cambio climático ha tenido distintos impactos, principalmente en ecosistemas acuáticos y aún así en otras áreas, aumentando, por ejemplo, la frecuencia de eventos extremos como sequía e inundaciones, disminución de precipitaciones y el aumento de las temperaturas, retroceso de glaciares y alteración de ecosistemas acuáticos, lo cual ha afectado a eh, un ecosistema importante como son los humedales, los cuales tienen funciones como la regulación hídrica, actúan como mitigadores del cambio climático al ser sumideros de carbono, funcionan de hábitat y proveen distintos servicios ecosistémicos a los medios de vida locales. Y están en riesgo por la presión climática y principalmente actividades antrópicas. Como breve contexto para definir algunos conceptos, en la reforma del 2022 se hizo un
eh, bueno, se propició un objetivo, el cual era fortalecer la gobernanza del agua. ¿Qué quiere decir esto? Son todo este conjunto como de normas, procesos políticos, acciones que buscan integrar o gestionar de mejor manera el recurso hídrico. ¿Cómo? Mediante la gestión integrada del mismo recurso. ¿Y para qué? Para lograr seguridad hídrica. Y esto se relaciona con la resiliencia que explicaré brevemente más adelante, ¿ya? Para no atrasarme. Bueno, la OCDE también definió 12 principios que deben ser parte de la gobernanza del agua, donde hay tres ejes centrales que son la efectividad, eficiencia, confianza y participación, ¿ya? Bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es un concepto un poco ambiguo, aplicado a distintas áreas, pero para el tema o específicamente sistemas social y ecológicos, se refiere a la capacidad que tienen dichos sistemas para resistir, adaptarse y transformarse frente a distintas perturbaciones sin perder sus funciones esenciales. Por ejemplo, el humedal es considerado un sistema socioecológico, quiere decir que tiene variables o elementos de ambas dimensiones que están intrínsecamente relacionados, como pueden ser actividad económica, que afecten ciertas funciones, como del humedal, por ejemplo. Así muy en breve resumen. Y dichos sistemas socioecológicos se encuentra un sistema más grande que una cuenca hidrográfica, la cual tiene ciertas funciones como pueden ser balances de energía, balances hídricos, etcétera, y atributos que están dentro de la cuenca o de dicho espacio que pueden ser la coordinación de ciertos actores, actividades económicas, etcétera. Bueno, también hay elementos externos que afectan dicho sistema, los cuales pueden ser perturbaciones como el cambio climático o decisiones de gestión, es decir, un sistema de gobernanza que esté afectando dicho sistema y todo esto va a afectar, por ende, a las funciones que tenga dicho sistema socioecológico o el sistema más grande que lo contiene, que es la cuenca en este caso. Entonces, la pregunta aquí que sale es, ¿cómo saber si mantiene sus funciones o atributos dicha cuenca? ¿Cómo uno puede medir esto? Ya que la resiliencia es un concepto muy difícil de operativizar y es el principal problema que tiene. Pues hay tantos estudios de aquello, pero no se ahonda tanto tampoco sobre cómo medirlo como tal. Entonces se tiende a distribuir en estas dimensiones que pueden ser social, lo ambiental y lo económico, que están intrínsecamente relacionadas. Pero la pregunta es, como mencioné anteriormente, ¿cómo se mide o cuantifica? Y eso es lo que busca responder un poco mi memoria, este título, la cual tiene como objetivo proponer un marco metodológico basado en indicadores que se vinculen a los principios de gobernanza del agua. Esto para la evaluación de la resiliencia socioecológica de humedales en las cuencas del río Aconcagua y Valdivia frente al cambio climático. Específicamente es desarrollar el marco de evaluación como objetivo específico en primer lugar, integrando distintas dimensiones vinculadas a la gobernanza para se integrar en actividades de planificación a escala de cuenca. Y en segundo lugar es aplicar dicho marco de evaluación propiamente tal en dos cuencas con contextos socioecológicos diferentes. En este caso, la cuenca del río Aconcagua ubicada en la región de Valparaíso, presenta un clima semiárido con régimen nival y actividades principalmente destacan la agricultura y por el lado minero, como las más dependientes del agua. En cuanto a la gobernanza, destaca la presencia de juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas y las problemáticas se asocian netamente o principalmente a las actividades económicas como descarga o contaminación difusa por pesticidas, presencia minera, relaves, etc. La cuenca del río Valdivia, por otra parte, ubicada en la región de los ríos, presenta un clima templado y lluvioso con régimen pluvial y también dentro de las actividades se encuentra, principalmente destacan las industrias forestales, la agricultura y las problemáticas principalmente giran en torno a los humedales, en torno a la contaminación como pueden ser por celulosa, aguas servidas o expansión urbana. Como metodología, en breve resumen, para el cumplimiento del objetivo específico 1 se adaptó un marco conceptual de resiliencia de Cuenca al caso humedales. Esto quiere decir que se adoptaron para el primer paso, como se ve a la derecha, los principios de Walker and Salk, que son principios que buscan operativizar o de algún modo medir la resiliencia dividiéndolo en, como dice su nombre, varios principios que mencionaré más adelante. Y la definición del conjunto de indicadores que también tengo como breve resultado ese cuadro que son 15 indicadores y la metodología fueron principalmente revisión bibliográfica, como las palabras clave, resiliencia, humedad, sistema socioecológico en fuentes de base de datos académicas, como Scopus, Google Escolar, entre otras, y condiciones guía, principalmente enfoque de cuenca, que esté alineado con los planes estratégicos de recursos hídricos, que sea replicable, como que
el método que se aplique o bueno, los indicadores que se extraigan puedan como replicarse de alguna forma como para su evaluación, monitoreo a largo plazo, el acceso a la información que sea de fuentes secundarias y que sea interdisciplinario, como con la gobernanza como eje central. Y atributos mínimos como variabilidad temporal, es decir, que permita análisis a lo largo del tiempo y a escala espacial. Y para el cumplimiento del objetivo específico 2, que este todavía está en desarrollo, es la selección de humedales, principalmente en base a criterios como una superficie mínima. Esto en base al Inventario Nacional de Humedales del Ministerio del Medio Ambiente. Los criterios son una superficie mínima mayor o igual a 25 hectáreas, que esté en cercanía a estaciones de calidad de aguas, que comparabilidad entre humedales que estén en áreas protegidas con los que no, y la diversidad entre tipologías, por ejemplo, humedales ribereños, como pueden ser entre humedales palustres, lacustres, etcétera. Para el segundo paso es principalmente procesamiento de la información. Se han utilizado fuentes de datos secundarias como puede ser SINBio, Banco Central, la DGA, el Ministerio del Medio Ambiente, a satelital incluso, etcétera. La metodología consiste, en resumen, en análisis GIS, algunos indicadores y hay otros que son más ya de procesamiento en software estadísticos como Excel o R. Y por último, que este paso todavía está en desarrollo, es el análisis del grado de resiliencia vinculado con la gobernanza, ¿ya? Que es básicamente, yo propongo una serie temporal como perturbación para evaluar resiliencia, la mega sequía, el año 2010. Comparo indicadores antes y después de esa fecha. Esto en base a series de tiempo o incluso medidas como varianza o análisis de medias, perdón. Bueno, aquí para ir un poco más rápido, que ya llevo harto tiempo, son los principios de Walker and Saltz. Son 9 principios, donde cada uno apunta a distintas características que pueden existir dentro de un sistema. Está la diversidad, por ejemplo, que un mundo más resiliente es más diverso, tiene mayor capacidad de respuesta, variabilidad, modulabilidad, reconocimiento de variables lentas, retroalimentación ajustada, capital social, capacidad de innovar, superposición en la gobernanza, preferente como a redundancia e inclusión de servicios ecosistémicos como en propuestas de evaluación de desarrollo. ¿Ya? No me voy a detener mucho aquí porque honestamente es algo complejo. Se voy a pasar como a primer resultado, que son 15 indicadores a evaluar, entre ellos para medir la diversidad en un espacio o dimensión ecológica, la existencia de instrumentos legales normativos de protección de biodiversidad, también la diversidad de especies ícticas mediante un índice de Shannon, la diversidad en el lado social, diversidad de actores que participan en toma de decisión de gestión del agua y de humedales, variabilidad del vigor, esto mediante estimación de NDVI en parches de vegetación ribereña, variabilidad de la calidad del agua, esto frente a estaciones de monitoreo de calidad de aguas, el nivel de conectividad estructural de los cuerpos de agua como un proxy inverso a la modularidad. Modularidad refiere a que un sistema, mientras no esté tan conectado, como que haya módulos o nodos como más o menos separados, es más probable que no se propaguen impactos, por ende sería más resiliente un cierto grado de aislamiento. Modularidad económica aquí, series de tiempo en base al PIB para ver qué tanto han variado esta diversidad de las actividades económicas dependientes del agua en las cuencas. También el monitoreo de los niveles del acuífero a partir de pozos. Y por último, retroalimentación ajustada a las tasas de cambio de superficies de humedales con alguna categoría de protección respecto a la superficie de la cuenca y a sitios prioritarios. También se evalúa la Disculpa, tasa. Cristian, te queda un minuto. Ya. Para terminar, por último, la tasa de cambio de estaciones de monitoreo de caudales, como son los niveles de acuífero y estaciones de calidad de agua en la cuenca. Y capital social, el involucramiento principalmente de la sociedad civil en ciertas instancias, como pueden ser los planes estratégicos de recursos hídricos, normas secundarias de calidad ambiental, fondo de protección ambiental, declaratorias de humedal, entre otros. A su vez, también se evalúan montos tanto para capital social de los fondos de protección ambiental como en innovación de proyectos ANIT. En superposición de la gobernanza se evaluarán como la existencia de UA y otras instancias relacionadas en base a toda esta revisión que se va a hacer, y servicios ecosistémicos, principalmente la existencia de instrumentos legales vinculantes con mención explícita en la gestión de cuenca o con foco en humedales. Bueno, creo que voy a dejarlo hasta ahí nomás porque es, como digo, mucha información y no da, por ejemplo, para mostrarlo algunos breves resultados que tenía esto, así que nada, lo dejo por ahí para no quitar más tiempo. Pero es principalmente, eso es lo que llevo de avance en mi memoria. Súper, muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, gracias a Paula y Gabriela igualmente.
Ahora vamos a proseguir con las retroalimentaciones de las docentes y el docente que están acá presentes. Bueno, en teoría son 2 minutos cada uno, pero estamos bien en el tiempo, pueden ser un poco más. Y les doy la palabra y no sé quién le gustaría comenzar. ¿Vamos por tema o transversal? ¿Cuál es la dinámica? Sí, la primera presentación, primero, la de Paula. Bueno, si me permiten, he levantado la manito, muchas gracias. El saludo a los profesores, docentes que nos acompañan. Yo soy de la Facultad de Ciencias Agronómicas y toco temas de agua así en clase o en algunos proyectos. Bueno, felicitar a los exponentes en general y partir también con las preguntas por temática. Y la primera fue la estudiante Paula, ¿no? ¿Usted ha ido a la zona, Paula? ¿Conoce la zona? Sí, la conozco. Yo también soy de Aysén, soy de Coyhaique y Perfecto. tuve la oportunidad de hacer mi Bien. práctica allá, en el centro de investigación. Muy bien, la felicito porque una de las cosas que nos toca evaluar a veces es que los estudiantes no van a la zona y toman datos de proyectos que ya están en curso. Entonces, ahí esa parte ya la tiene dominada, sabe de qué está hablando, sabe de sus mapas y esas cosas. ¿Por qué esas muestras que tienen son de sedimentos de 10 años, entendí? Sí, fueron colectadas entre el año 2014 y 2015 y luego fueron almacenadas, no ¿Y fueron cómo las tratadas. almacenan? ¿Están Em, refrigeradas, congeladas? ¿Cómo? Porque van a evaluar fósforo ahí, ¿cierto? Sí, bueno, el agua fue filtrada inmediatamente en terreno en esas fechas de las series Mm, temporales, entonces lo que se almacena es el sedimento en filtros de nitrocelulosa envueltos en sobres de aluminio. Pero aquí es importante, ya que me lo pregunta, lo voy a mencionar, que uno de los factores de control del laboratorio es que los filtros se envolvieron en sí mismos primero para que no tengan mm. contacto con el aluminio, para evitar las trazas metálicas y posterior a aquello se guardaron en tuppers plásticos dentro del laboratorio en condiciones de temperatura controlada, pero nada más. Ya. Una cosa que llama la atención, claro, porque también en su antecedentes, cuando le toque ahí fundamentar, tiene que poner exactamente en qué época se recolectaron los sedimentos, porque hay una variable, distintos sedimentos de invierno y sedimentos de otoño, incluso de primavera. Está marcado, ¿ya? El fósforo es más estable, sin embargo, pero para el sulfato varía estacionalmente, o sea, no podemos casarnos con una concentración. Y finalmente, ¿por qué el elemento fósforo, Paula? ¿Por qué eligieron el fósforo para monitorear los sedimentos? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, profesora. La respuesta tiene que ver con que el fósforo es un macronutriente limitante, entonces es posible de problematizar respecto a las repercusiones ecológicas aguas abajo en el fiordo. Pero también aquí un poco permitiéndome contar más la historia, cuando yo realicé mi práctica, se me propuso también trabajar con sílice, que es un elemento también muy importante para la vida, ¿cierto? Para la productividad marina. Y también está el volcán Hudson en la cuenca alta del río Báquer, entonces como un importante input de sílice, ¿verdad? Y yo, por temas de metodología y tiempo, tuve que elegir, como si hacía estos métodos para detección de sílice o de fósforo particulado. ¿Y por qué decidí finalmente trabajar con fósforo? Digamos que lo prioricé en esta primera tesis de pregrado, porque hay antecedentes recientes del norte, sobre todo estudios de Groenlandia, em, que están ofreciendo antecedentes en donde el fósforo particulado primero se releva desde su origen continental y no necesariamente desde el océano. Y en segundo lugar, también con estudios que dicen que los campos de hielo, como grandes estructuras glaciares, diferentes de glaciares aislados más pequeños, están produciendo, por ejemplo, fósforo particulado, como el estudio de Hawkins, realmente. Esa metodología él la propone de esa forma, como un antecedente de relevar el fósforo particulado desde el continente y también desde los hielos, como un proceso geoquímico. Entonces, por eso me quedé con eso, por la importante fuente que tiene de origen glaciar este río, más que nada. Ya. Ok, muchas gracias. Voy a darle paso a otras preguntas. Gracias. Voy a bajar la mano. Vale. Hola. Bueno, yo soy Ana Prieto de Ingeniería Civil.
Yo trabajo en el área de calidad de agua sanitaria. Sí, y bueno, Paula, estamos con Paula primero, ¿cierto? Sí, ok. Sí, Paula. Uy, se entrecortó. Voy a apagar el video porque parece que tengo mala señal. Ya, mira, Paula, yo te felicito por tu elocuencia. La verdad es que la presentación estuvo bastante bien, estéticamente también muy bien. Voy a hacer algunos comentarios breves y después una pregunta porque no da para más. Em, sí, como te digo, la presentación me pareció que estuvo bastante completa. Sí, me quedó faltando de pronto al principio, cuando estaba explicando el contexto con este diagrama como de bloques. Me hubiera gustado más, yo creo que con una figura tipo ciclo del agua. No sé si has visto esa imagen del USGS que muestra el ciclo del agua. Una cosa así que hubiera sido más explicativa para el oyente, ¿cierto? Algo donde explicara todo años, pero después vi que fue un solo día en diferentes años. ¿Cuántas muestras había? No, ese detalle del número de muestras, el análisis. Sí, creo que tengo mala señal, así que voy a dejar mi video apagado y le pediría por favor, profesora, si puede repetirme la pregunta brevemente. Muchas gracias. ¿Con cuántas muestras trabajaste? Porque, y ese va mi otro punto, el título, la verdad que me parece que no cuadra mucho con lo que tú quieres hacer. O sea, el primer título no me parece descriptivo de tu trabajo. Creo que el objetivo tiene más que ver con lo que tú planteas, y también esto de que fue la temporalidad en tantos años. O sea, yo cuando leí el título pensé que iba a ser como una serie de tiempo en todo ese bloque de años, y en realidad son muestras puntuales a través de 3 años, ¿no? En un bloque de 10 años. Entonces, por eso estoy preguntando sobre la naturaleza de las muestras. ¿Cuántas muestras hay? Perfecto, sí. Fueron tres series de tiempo, una en marzo de 2014 de 10 días, luego 10 días de enero 2015 y 8 días de julio 2015. Por lo tanto, tenemos muestras de otoño, verano e invierno entre los años 2014 y 2015, dando un total de 28 muestras de sedimento. Y claro, no es un bloque totalmente de esos años y ni tampoco de los 10 años posteriores. Simplemente son tres series temporales y se almacenaron, se conservaron y luego 10 años después yo las puedo analizar. Pero son un total de 28 muestras. Vale, Y entonces acojo también yo los comentarios del título. Gracias. de pronto incluso removería esa parte del tiempo del título, porque le das tanta importancia como que se va a medir en todo ese bloque y realmente no. Se fueron 3 muestras a hablar de una historia, analizar estas y de pronto hacer algunas deducciones hacia futuro. Sí, por ser un poquito más específico en ese aspecto. Ok, Bueno, sí, no, yo creo que ese era el comentario principal, así que voy a darle paso muchas a gracias. Rubén. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a Paula, estuvo muy buena la presentación, aprendí mucho. Yo no vengo de las disciplinas más cercanas a la calidad del agua, entonces tengo dudas. Quizás me hubiera gustado como una presentación un poquito más, digamos, acercada a todo público, digamos como que en ciertos momentos igual me perdí, como en algunos conceptos que son más disciplinares, entonces quizás por el espacio, ahí como adecuando el PPT un poquito como a los distintos públicos. Tengo la duda de justamente, como tú mostrabas, como que había un pic, ¿no es cierto?, de fósforo eh, en la época de deshielo, pero cuando lo veías relativo, también aparecía en los otros meses. Y mi pregunta es si esta señal o este posible señal es solamente naturalizada o hay un componente antrópico que quizás está eh, jugando en esos otros meses. No sé cómo tú lo ves. Sí, muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Es un muy buen punto. Creo que sería bueno que lo considerara para otras presentaciones,
porque efectivamente esta cuenca en la Patagonia chilena es un territorio muy aislado. La región de Aysén es una región muy aislada, pero además esta cuenca del río Báquer tiene muy baja población. Cerca del 18% de la cobertura total de la superficie está poblada y son zonas netamente rurales. ¿Ya? Entonces, la componente antrópica está desestimada para el origen del fósforo. Es por eso que yo puedo plantear esta hipótesis más bien respecto de sistemas naturales en transformación. Pero también es importante explicitarlo porque el fósforo en la literatura también se relaciona mucho con los usos de suelo, también como mencionó la profesora Yasna al principio. Entonces también es importante destacar esa parte de la naturaleza de la cuenca y que también, si bien en la región de Aysén hay ganadería, en esta zona es muy baja. También es parte de los antecedentes. Así que bueno, muchas gracias por las preguntas. Súper, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Ahora sí. Ya, súper, es que también tengo mala conexión. Pero ahora continuamos con las retroalimentaciones de los profes y las profes. Para Gabriela, por favor. Bueno, siguiendo el orden que estábamos delante, sino la clorofila. Veamos con la clorofila en este lago Bichunquén de Maule, ¿cierto? También voy a preguntar en qué época toman las muestras para evaluar este fitoplancton, porque también el tema estacional es relevante, ¿cierto? Los rayos de luz para la fotosíntesis en el agua. Entonces, es muy importante que usted en su antecedente y en su metodología tome una foto. Esto es una foto y explica todo el tema estacional, porque sí que aquí hay una influencia importante, tal como lo comenté para Paula. Y como es el entorno al cambio climático, entonces indudablemente que hay que contextualizar. Quisiera que me comentara eso, cómo en su trabajo va a plasmar en la temporalidad para las tomas de muestra. Gracias por la pregunta. Bueno, la temporalidad tiene relación con, como había mencionado, con las mediciones in situ realizadas por la Dirección General de Aguas. Y ellos principalmente monitorean en verano y en primavera y algunas veces en otoño y muy rara vez en invierno, más que todo por las condiciones climáticas. Pero por eso igual, bueno, lo que voy a hacer yo es probar como otra herramienta que puede como llenar ese vacío. Y entonces la idea es probarlos y que también se pueda replicar en otras fechas como invierno, que también obviamente es importante y también hay antecedentes de que la concentración de clorofila eh, está traspasando meses porque antes el pic es en verano, pero ya ahora también está pasando a otoño, incluso invierno. De Entonces, acuerdo. Usted mencionó la palabra eutrofización. sí, ¿Cómo va a relacionar sus datos con este fenómeno de eutrofización? ¿Cómo lo va incorporando el tema? Porque esto sí que lo conocemos todo, que el lago se empantana, que empiezan los vertidos humanos,